Es un placer para mí saludarles nuevamente, listos y preparados con la intención de continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título La tradición de los ancianos en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quiénes eran los que condenaban sin fundamento bíblico a los siervos de nuestro Señor. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículos 1 al 2, que dicen así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas. Luego el texto 2 agrega, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, los condenaban. Por lo tanto, podemos concluir que los que condenaban a los siervos de nuestro Dios sin fundamento bíblico eran los fariseos y los escribas, que dicho sea de paso, eran dirigentes en el pueblo de Israel. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver en qué se basaban los dirigentes de la iglesia para hacer sus fuertes acusaciones en contra de los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículos 3 al 4, que dicen así: Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. En el versículo 3 encontramos lo siguiente: los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. Es decir, que en lo que se basaban los dirigentes de la iglesia para hacer sus fuertes acusaciones en contra de los siervos de Dios era aferrarse a las tradiciones de los ancianos. Y aunque el texto 3 habla en singular, porque dice allí la tradición de los ancianos, el versículo 4 nos permite entender que no era una sola tradición, sino que eran muchas tradiciones. Porque dice el texto 4 así: y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Así que podemos concluir que estos dirigentes del pueblo de Israel acusaban fuertemente a los siervos de nuestro Dios basados a sus tradiciones y basados a sus costumbres de la época. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver en qué se convirtieron esas tradiciones con el transcurrir de los años. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículo 7, que dice así: Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiero invitarle a que nos enfoquemos en la parte final del versículo 7, donde dice, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Porque sin lugar a dudas, los dirigentes de la Iglesia del Señor convirtieron las tradiciones de los ancianos con el transcurrir de los años en mandamientos de hombres. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 4, donde queremos ver por qué es fundamental que nosotros abandonemos todas estas tradiciones y mandamientos de hombres. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículos 8 al 9, que dicen así: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Notemos en primera instancia lo que dice el versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios. Luego el versículo 9 menciona: invalidáis el mandamiento de Dios. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos ver que una vez que los fariseos y los escribas implementaron las tradiciones de los ancianos como mandamiento de los hombres, como mandamiento de los dirigentes de la iglesia, entonces llevaron al pueblo a dejar a un lado, a invalidar los mandamientos de Dios. De hecho, el versículo 8 dice que os aferráis a la tradición de los hombres, y el texto 9 concluye diciendo: para guardar vuestra tradición. En otras palabras, ellos optaron por aferrarse y guardar la tradición de los ancianos, los mandamientos inventados por los hombres que dirigían la iglesia, invalidando y dejando a un lado de esta manera los claros mandamientos de Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué los dirigentes de la iglesia no siguen el mandato claro del mensaje del primer ángel. Y la base bíblica está en Marcos 2, versículo 28, e Isaías 42, versículo 8, que dicen así: Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Notemos que en el texto de Marcos, la Biblia enseña lo siguiente: el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, es el Señor aún del día de reposo. Y la razón por la cual Cristo es el Señor del día de reposo, del día sábado, es porque Cristo, en su condición divina, es el gran creador. Además de eso, el texto de Isaías dice: Yo Jehová, refiriéndose a Cristo en su condición divina, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. En otras palabras, que estos versículos nos permiten entender que Cristo, el gran Jehová, el gran creador, en su condición divina, creó el día séptimo como día de adoración para honrarle a Él como el creador. No obstante, los dirigentes de la iglesia han invalidado el mandamiento claro de Jehová para reemplazarlo por la tradición de los ancianos.
porque en días de reposo que son para honrar a Cristo como Creador, la tradición de los ancianos enseña que se puede guardar el día del Padre, se puede guardar el día de la Madre, se puede celebrar el día del niño, el día del pastor, el día del conquistador y todos los diferentes días que han sido inventados como mandamientos de hombres que dirigen la iglesia del Señor. No obstante, el texto es claro en mencionar que yo Jehová, es decir, Cristo el Creador, no compartiré mi gloria como Creador en mi día sábado con ningún otro ser humano, con ninguna criatura, porque yo soy Jehová el Creador. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las tradiciones más comunes que perjudican a las personas que no son del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 2 de Timoteo 4, versículo 2, que dicen así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el primer versículo encontramos lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Tanto la Escritura de la Biblia fue inspirada por Dios, al igual como la Escritura del Espíritu de profecía también fue inspirado por Dios. Sin embargo, la Escritura de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil para enseñar a los de Israel, al igual como a los de Babilonia. No así los escritos del Espíritu de profecía, porque cada vez que usamos esos escritos en público, los de Babilonia se escandalizan, lo rechazan, se llenan de prejuicios y les perjudica su proceso hacia el reino de los cielos, porque los escritos de la Biblia fueron inspirados para ser utilizados delante de todo público, pero los escritos del Espíritu de profecía eran inspirados con la finalidad de que el pueblo de Israel los estudiara, los entendiera para predicar más claramente la palabra de nuestro Dios. Por eso el segundo texto enseña que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El mandato claro de Jehová es que debemos predicar la palabra, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, los dirigentes de la iglesia han inventado la tradición de los ancianos, donde predican la Biblia juntamente con el espíritu de profecía, y lo han hecho un mandato de los hombres en la iglesia de Israel, a pesar de que usar esos escritos del don profético perjudican a los que no son de Israel, porque no está a tiempo y no está en su lugar utilizar estos escritos delante de todo público. Con esto dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver de qué manera los dirigentes de la iglesia invalidan el mandamiento de Dios
en el tema de los diezmos y las ofrendas? Y la base bíblica está en Malaquías 3, versículo 10, que dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiero que notemos la parte inicial del versículo 10, donde dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es muy importante recordar que el mandamiento claro de Jehová es que cada individuo debe de vencer el egoísmo, la incredulidad, la avaricia y entregar los diezmos voluntariamente al alfolí. De esa manera demuestra su fe, su amor y su obediencia al Dios Creador. No obstante, los dirigentes de la iglesia han invalidado el mandamiento de Jehová, reemplazándolo con la tradición de los ancianos, donde ellos han decidido descontarle los diezmos a todos los individuos que trabajan en la organización de Israel, quitándoles así el privilegio y la oportunidad de obedecer el así ha dicho Jehová. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la tradición que fue implementada para satisfacer el ego y el orgullo de los dirigentes. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 8 al 10, que dicen así: Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, y todos vosotros sois hermanos. Es decir, aunque otros en Babilonia sí quieren y desean que les llamen por sus títulos académicos, vosotros que estáis en Israel y que conocéis la verdad presente, no queráis que os llamen por vuestros títulos académicos, porque todos vosotros que conocéis la verdad presente y que estáis en el pueblo de Israel, simplemente sois hermanos. No obstante, y a pesar de que el mandato de Jehová en el versículo 8 está claro y sencillo, el versículo 9 y 10 lo vuelven a confirmar, porque dice allí: y no llaméis ni seáis llamados. Sin embargo, los dirigentes de la iglesia de Israel han invalidado el mandamiento de Jehová porque han decidido implementar la tradición de los ancianos, donde es importante, según ellos, destacar a todos los ministros que tienen un PhD, un doctorado, una maestría o cualquiera de los títulos académicos que han adquirido por su profesión. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver en qué sentido los dirigentes se han inspirado en el endemoniado rey Saúl
para establecer otra tradición? Y la base bíblica está en 1 Samuel 15, versículos 21 al 22, que dicen así: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este contexto, quiero recordarle que el mandamiento de Jehová es que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, el santo sábado, es reposo para Jehová tu Dios. Sin embargo, en el pueblo de Israel, los dirigentes de la iglesia han inventado una tradición de los ancianos donde enseñan que individuos pueden quebrantar el día de reposo, pueden trabajar en el santo sábado siempre y cuando ellos decidan entregar el diezmo y la ofrenda a Jehová del día sábado en el cual trabajaron. Y es así que el texto bíblico se hace relevante, porque dice el verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. En otras palabras, Jehová había dado una orden clara. Ellos desobedecieron el mandato de Jehová, pero decidieron traer del botín una ofrenda a Jehová, una ofrenda del anatema. Y luego el texto 22 enseña: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer los mandamientos de Jehová, el mandamiento del día de reposo, es mejor que los sacrificios, es mejor que diezmar del salario anatema, es mejor que ofrendar del salario anatema, porque es mejor la obediencia que las ofrendas. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10. Donde queremos ver cómo determina el Señor que son los cultos de adoración de su pueblo que está aferrado a las tradiciones de los dirigentes. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículos 6 al 7, que dicen así: Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 6. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, Jehová considera que los cultos de adoración del pueblo de Israel, que prefiere invalidar los mandamientos de Jehová para implementar las tradiciones de los ancianos, los mandamientos de los hombres que dirigen la iglesia, todos y cada uno de esos cultos, Jehová los considera como cultos en vano, porque están siendo hipócritas al ofrecerle a Jehová
tradiciones de los ancianos en lugar de los mandamientos de Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo eso claro, quiero animarle a que repasemos juntos los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que los dirigentes de la iglesia, los fariseos y los escribas, condenaban a los siervos de Dios sin fundamento bíblico. Por otro lado, nosotros vimos que estos dirigentes que condenaban a los siervos del Señor lo hacían aferrándose a sus tradiciones y aferrándose a sus costumbres de la época. Inclusive, nosotros vimos que con el transcurrir de los años, estas tradiciones de los ancianos se convirtieron en mandamientos de hombres, en mandamientos de los hombres que dirigían la iglesia. Por otro lado, nosotros estudiamos que es fundamental que abandonemos todos y cada uno de estos mandamientos de hombres, de estas tradiciones de los ancianos, porque al ponerlos en práctica, estamos invalidando los mandamientos claros de Jehová, nuestro Creador. Además de eso, nosotros estudiamos que cuando utilizamos el santo día de reposo, el santo sábado, que fue establecido para honrar a Cristo como el gran creador, para cualquier otro tipo de celebración, sea el día del Padre, el día de la Madre, el día del niño, el día del conquistador, el día del pastor o cualquier otro día, estamos yendo en contra del mensaje del primer ángel que nos hace un llamado a adorar y darle toda la gloria a Cristo como Creador. También nosotros vimos que aunque el espíritu de profecía fue inspirado por Dios, no es correcto utilizarlos en público porque afecta, perjudica, prejuicia y daña la experiencia espiritual de todos aquellos que no son de Israel. Además de eso, nosotros concluimos que cuando los dirigentes de la iglesia invalidan el mandamiento de Jehová con respecto al diezmo, descontándolo automáticamente de todos y cada uno de los empleados de su organización, están implementando otra tradición de los ancianos. Por otro lado, nosotros también vimos que cuando se promueve en la iglesia a llamar a los ministros y a los pastores por sus títulos académicos, PhD, máster, doctor en teología, doctor en divinidad y todos los demás títulos académicos que son comunes en Babilonia, estamos invalidando el claro mandamiento de Jehová para implementar la tradición de los ancianos. Otro aspecto muy importante que también estudiamos fue que nosotros no podemos ofrendar y diezmar salarios anatemas, salarios condenados que obtuvimos quebrantando el mandamiento del día de reposo. Sin embargo, los dirigentes de la iglesia han invalidado el mandamiento de Jehová para implementar la tradición de los ancianos. Y lo último que estudiamos fue que Jehová considera nuestros cultos de adoración llenos de tradiciones de los ancianos y llenos de mandamientos de hombres que dirigen la iglesia como cultos en vano
y cultos de personas que estamos siendo hipócritas. Con eso dicho, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que rompamos compromisos con todos los mandamientos de los hombres, aunque sean hombres que dirigen la iglesia de Dios. Rompamos con todas las tradiciones de los ancianos, porque todas y cada una de ellas están en conflicto con los mandamientos de Jehová. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.